Bien, vamos a partir con el capítulo de química orgánica. En este caso vamos a hacer una introducción de lo que es esta materia. La importancia de la química orgánica, bueno, básicamente es importante su estudio porque todos los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas, ¿cierto? En nuestro cuerpo nosotros, y en nuestras células, por cierto, hay proteínas, hay ácidos nucleicos, hay grasas, ¿cierto? Y la gran característica que tienen estos compuestos es que tienen como base principal al carbono. El carbono en la naturaleza es un elemento no metálico que se presenta en formas muy variadas, puede aparecer combinado, formando una gran cantidad de compuestos o libre, sin enlazarse con otros compuestos. Combinado puede aparecer en la atmósfera, ¿cierto?, en forma de dióxido de carbono, en la corteza terrestre formando carbonatos como la caliza, que es el CaCO3, el carbonato de calcio. En el interior de la corteza terrestre nosotros lo encontramos en el petróleo, en el carbón y en el gas natural. En la materia viva, animal y vegetal, es el componente esencial y forma parte de compuestos muy diversos como glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. En el cuerpo humano, por ejemplo, llega a representar el 18% de su masa. También lo vamos a encontrar libre y en la naturaleza se va a encontrar como diamante. El diamante es una variedad de carbono que se encuentra en forma de cristales transparentes de gran dureza. Es una rara forma que tiene su origen en el interior de la Tierra, donde el carbono está sometido a temperaturas y presiones muy elevadas. Los átomos de carbono forman una red cristalina, que es lo que nosotros vemos acá, atómica, en la que cada átomo está unido a los 4 átomos de su entorno por fuertes enlaces covalentes. En este caso, nosotros vamos a tener que no hay electrones móviles. Esto explica su extraordinaria dureza, su insolubilidad en cualquier solvente y su nula conductividad eléctrica. De hecho, cuando uno compra una joya, un diamante, ¿verdad? Además del tamaño y de la prolijidad en cuanto al tallado o corte que te pueda tener esta piedra preciosa, ¿verdad? También te tienen que entregar un certificado de conductividad eléctrica. Se supone que mientras menos, si esta conductividad tiende a cero, ¿verdad? Estamos en presencia de un diamante muy puro. Así que hay que tener en consideración eso a la hora también de adquirir estas cosas. También se va a encontrar principalmente como carbono libre el grafito, que es una variedad de carbono muy difundida en la naturaleza. Con eso se construyen los lápices de grafito o de mina, ¿verdad? Es una sustancia negra, brillante, blanda y untuosa al tacto. Se presenta en escamas o láminas cristalinas ligeramente adheridas entre sí, que pueden resbalar unas sobre otras. Aquí tenemos la estructura, ¿cierto?, del grafito. Los átomos de carbono se disponen en láminas planas, formando hexágonos, que es lo que nosotros tenemos acá. Cada átomo está unido a otros 3 por medio de enlaces covalentes. Los átomos de carbono se dan a... El cuarto electrón se sitúa entre las láminas y posee movilidad, por esto el grafito es fácilmente exfoliable y es un excelente conductor del calor y la electricidad, ¿ya? Por otra parte, también nos vamos a encontrar con el carbón en distintas formas, como por ejemplo formando la hulla, la antracita y otros tipos de carbón que se utilizan como combustible, ¿ya? Pero los principales a los que uno se refiere son el diamante y el grafito. El átomo de carbono, ¿verdad? Eh, Tiene una estructura electrónica, nosotros ya la revisamos en la primera parte del curso, donde el átomo de carbono tiene un Z igual a 6, ¿ya? Por lo tanto va a tener 6 electrones, ¿ya? 4 electrones en su última capa de valencia. Los compuestos que forma el carbono son numerosísimos. Se calcula que superan los 3 millones de compuestos y cada año se descubren o sintetizan unos 100.000 compuestos más, ¿ya? Esta extraordinaria capacidad de combinación del carbono se debe a su estructura electrónica, que es la que nosotros tenemos acá. Este carbono va a disponer entonces de 4 electrones en su nivel más externo o de valencia, con lo que puede formar hasta 4 enlaces covalentes. Puede establecer enlaces con otros elementos o bien entre átomos de carbono. Por ejemplo, vamos a tener enlaces entre el carbono y otros elementos. Aquí tenemos el caso del metano, que es el CH4. Aquí tenemos la estructura de Lewis.
El átomo de carbono forma 4 enlaces covalentes, ¿cierto? Con 4 átomos de hidrógeno. Vamos a tener también enlaces simples entre átomos de carbono. Aquí tenemos el caso del etano, ¿cierto? Que es el C2H6. Y cada átomo de carbono va a formar un enlace covalente simple con otro átomo de carbono, ¿ya? Y a su vez con los átomos de hidrógeno. También vamos a tener enlaces dobles entre átomos de carbono. Aquí tenemos el caso del eteno, que es el C2H4. Cada átomo de carbono va a formar un enlace covalente doble con el otro átomo. Y por último va a tener enlaces triples entre átomos de carbono. ¿Ya? Aquí tenemos el caso del etino, que es el C2H2, donde cada átomo de carbono va a formar un enlace covalente triple con el otro átomo. Otras formas alotrópicas del carbono que se han ido sintetizando y que son bastante interesantes corresponde al Buckminster-Fullereno o Fullereno a secas. En este caso, los átomos se disponen en anillos que a su vez forman moléculas curvas. Se les denominan pelotas de Buck. Esto imaginemos que es una pelota de fútbol, ¿verdad? Formada en cada uno de los vértices de sus hexágonos y pentágonos, ¿cierto? Por un átomo de carbono, ¿ya? El nombre se debe en honor del señor Buckminster Fuller, un ingeniero que creó estos domos geodésicos. Aquí en Chile tenemos la cúpula del Parque O'Higgins, ¿cierto? En otros países está Epcot Center, ¿cierto? Donde tenemos estas estructuras que son domos geodésicos, que son hechos en base, ¿verdad?, a triángulos y hexágonos, ¿verdad?, y a pentágonos, que le dan una gran rigidez estructural, ¿verdad?, a estas estructuras. También vamos a tener lo que son los nanotubos de carbono, se simbolizan como NTC, nanotubos de carbono. Fueron descubiertos en 1991 por el señor Sumio Iijima. Su estructura básica, ¿verdad?, están formados por una hoja de grafito múltiple, que denominamos grafeno, en el ajuste de forma concentrada y cilíndrica, que es lo que nosotros tenemos acá, como un cilindro, un tubo de carbono, ¿verdad? La longitud de estos tubos es de micrómetros y su diámetro es del orden de los nanómetros. Dentro de sus propiedades mecánicas, tenemos una alta resistencia mecánica con una gran flexibilidad, es decir, no se dobla cuando se aplica alta presión. Y también vamos a tener propiedades conductoras, que pueden ser utilizadas en conductores metálicos, semiconductores o superconductores, a temperaturas bajas y en su estructura. Y también va a tener propiedades térmicas, tiene una alta conductividad térmica, mayor hacia el eje del tubo. ¿Ya? En la medida, por ejemplo, que nosotros pudiéramos sintetizar, ¿verdad?, de estos nanotubos, hacer hebras de estos, nosotros podríamos tener, por ejemplo, una camisa tejida con estas cosas, que fuera muy liviana y que a la vez nos sirviera, por ejemplo, de chaleco antibalas, ¿ya? Así que las aplicaciones de estas cosas en términos estructurales son bastante amplias. Los compuestos de carbono, ¿verdad? El estudio de los compuestos del carbono constituye una parte fundamental y muy extensa de la química que nosotros denominamos química orgánica o química del carbono. Este hecho se debe a diversos motivos. La gran cantidad de compuestos de carbono que se conocen, este elemento forma más compuestos que todos los otros juntos, los cuales constituyen otra parte de la química llamada química inorgánica. Las propiedades especiales de los compuestos del carbono, ¿verdad?, son bastante versátiles, y también la importancia de estos compuestos, además de formar parte de la materia viva, hay muchos que son de uso común, como combustibles, alimentos y plásticos, fibras sintéticas, medicamentos, colorantes, etc. O sea, nosotros estamos rodeados, ¿verdad?, de compuestos a base de carbono. Las propiedades de los compuestos del carbono. Los compuestos del carbono forman moléculas cuyos átomos están unidos por fuertes enlaces covalentes, mientras que entre una molécula y otra, cuando las sustancias son sólidas o líquidas, hay unas fuerzas de enlace muy débiles. Por ello decimos que estos compuestos son sustancias covalentes moleculares. Dentro de sus propiedades encontramos que son insolubles en agua y son en general solubles en solventes orgánicos.
tienen temperaturas de fusión y ebullición bastante bajas. No conducen la corriente eléctrica ni en estado líquido ni en disolución, ¿ya? Son bastante apolares. Poseen poca estabilidad térmica, es decir, se descomponen o se inflaman fácilmente cuando se calientan. Cuando nosotros calentamos un plástico vemos que se derrite y se quema. Suelen reaccionar lentamente debido a la gran estabilidad de los enlaces covalentes que unen sus átomos. Es por eso que cuando nosotros desechamos un plástico, ¿verdad?, a la naturaleza, tarda mucho tiempo en desintegrarse, ¿ya?, y en biodegradarse. Dentro de sus propiedades químicas nosotros vamos a tener lo que es la covalencia. Este átomo de carbono, ¿verdad?, va a poder formar 4 orbitales híbridos que van a tener igual intensidad de energía. Sus 4 enlaces de carbono van a ser iguales y de igual clase. Y el carbono va a ejercer la misma fuerza de unión por sus 4 enlaces. Vamos a tener también la tetravalencia, ¿ya?, que como dice su nombre, dicha propiedad del átomo de carbono manifiesta siempre como tetravalente y sus enlaces son covalentes iguales entre sí. El carbono en el estado basal tiene 2 electrones en el subnivel 2s y 2 electrones en el subnivel 2p, ¿ya? El carbono se comporta como divalente cuando está en su estado natural, puesto que tiene 2 orbitales o electrones sin aparear solamente, que vendrían siendo los de los orbitales 2p, ¿ya? Cuando un átomo de carbono, ¿verdad?, se encuentra con otro, vamos a tener que, es posible que se hibride, ¿ya? Así que la hibridación va a ser la función de orbitales de diferentes energías del mismo nivel, pero de diferente subnivel, resultando orbitales de energía constante y de igual forma, ¿ya? Dentro de esto vamos a tener lo que es la autosaturación, que es una propiedad que se define como la capacidad del átomo de carbono para compartir sus electrones de valencia consigo mismo, formando cadenas carbonadas. Esta propiedad es fundamental en el carbono y lo diferencia de los demás elementos químicos. Al compartir sus electrones con otros átomos de carbono, puede originar enlaces simples, dobles o triples, según lo que ya hemos visto, de tal manera que cada enlace representa un par covalente y comparten 2 y 3 pares de electrones. Aquí tenemos un cuadro general, ¿cierto?, con cómo es la hibridación de los distintos átomos de carbono. En general se denominan según la geometría que nosotros tenemos, aunque también se denominan según el tipo de enlaces híbridos que forman, ¿ya?, que es la forma más preferida. Aquí tenemos, por ejemplo, una hibridación tetraédrica, ¿cierto? Aquí el átomo de carbono está al centro de una pirámide de base triangular. Tenemos la hibridación trigonal. En este caso, el átomo está formando un enlace doble, ¿cierto?, con otro elemento. Y vamos a tener que formar una estructura que es un triángulo plano. Vamos a tener la hibridación diagonal, que en este caso nuestro átomo de carbono está unido por 2 dobles enlaces a otros elementos, que pueden ser carbono u otra cosa. Bien, entonces nuestro carbono, ¿verdad?, puede formar enlaces dobles. Si lo hace con otros 2 átomos, ¿verdad?, va a tener esta geometría o hibridación diagonal, como se señala en algunos casos. Y también puede formar un enlace triple y un enlace simple con otras cosas. En este caso, la única posibilidad que tiene es que esta hibridación sea diagonal o lineal, ¿ya? Lineal en el caso anterior también. Vamos a tener entonces que nuestro enlace carbono-carbono es la unidad básica de la química orgánica, como hemos mencionado hasta el momento. También hemos mencionado que es un enlace covalente, ¿verdad? Y tiene la capacidad para formar moléculas muy largas con o sin ramificaciones, lo que nos lleva a una variedad infinita de estructuras moleculares. Por otra parte, incorpora otros átomos y otros grupos de átomos. En cuanto a lo que es este enlace covalente, ¿verdad? El enlace covalente se produce cuando 2 átomos se unen, ¿verdad?, compartiendo un par de electrones, para completar su capa de valencia. Esto lo habíamos conocido anteriormente como la regla del octeto.
Aquí tenemos el caso del metano, ¿cierto? Aquí tenemos sus diagramas de Lewis, ¿verdad? Donde el hidrógeno va a aportar con un electrón a este enlace covalente, el carbono va a aportar con un electrón. Por lo tanto, este carbono, en el caso del metano, ¿cierto?, va a completar su octeto alrededor de él. Si contamos, hay 8 electrones alrededor del carbono y obviamente alrededor del hidrógeno solo caben 2. Esta misma representación la podemos hacer de esta forma, ¿cierto?, para el caso del metano. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los orbitales atómicos, a recordar un poco esto. Tenemos, ¿verdad?, que están los orbitales S, los orbitales P y los orbitales D, ¿ya? Hay otros orbitales más, por cierto, que los vimos en la primera parte del curso. Vamos a tener que, esto, recordemos que es una zona de alta probabilidad donde nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, un electrón alrededor del núcleo, ¿ya? Así que no es que nuestro electrón esté girando exclusivamente en esa forma, sino que son zonas donde, del espacio, ¿verdad?, donde, alrededor del núcleo, donde nosotros podemos encontrar un electrón, ¿ya? Y van a tener estas zonas distintas formas de acuerdo al nivel de energía, ¿verdad? Y básicamente y principalmente, ¿cierto?, al tipo de orbital en el que nosotros nos encontramos, ¿cierto? Los orbitales S son esféricos, los P son dos lóbulos unidos, ¿cierto? Los D, ¿verdad?, es la unión de varios lóbulos, ¿cierto? Vamos a tener que las actuales teorías mecánico-cuánticas nos proponen que el enlace covalente se produce por la superposición o solapamiento de dos orbitales que están semiocupados, que van a tener un electrón, ¿cierto?, disponible, de dos átomos distintos. De esta forma vamos a tener que se forma un orbital molecular enlazante, o sea, nuestro enlace propiamente tal, que contiene estos dos electrones. ¿Ya? Aquí tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Tenemos el caso del fluoruro de hidrógeno, donde tenemos que el flúor con un orbital P, ¿verdad?, se superpone con los electrones de el hidrógeno que tiene un orbital S, ¿ya? En el caso del metano, ¿verdad?, tenemos la misma situación, ¿verdad? Y dependiendo del tipo de orbitales que se forman, también es la geometría que nosotros vamos a tener, como lo habíamos visto anteriormente. En este caso, ¿cierto?, nosotros tenemos inicialmente nuestro átomo de carbono, ¿ya? Aquí tenemos su configuración electrónica, y este es cuando el carbono está en su estado natural, ¿verdad? Vamos a tener que, en este caso, tiene solo dos electrones desapareados para poder formar enlaces, ¿ya? La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es cómo entonces puede formar estos cuatro enlaces de los que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿ya? Entonces vamos a tener que en el estado fundamental, si bien tiene estos dos enlaces desapareados, ¿verdad?, cuando se encuentra con otro átomo, vamos a decir que está en un estado excitado. Y en este caso, uno de los electrones, ¿cierto?, va del 2s, va a saltar al 2pz, y por lo tanto vamos a encontrarnos con cuatro electrones desapareados. Y a partir de esto es que se produce una hibridación. Una hibridación es una mezcla de orbitales y por ende puede formar hasta cuatro enlaces. Los orbitales híbridos, ¿cierto?, son orbitales que se forman mediante una combinación o mezcla o hibridación de orbitales atómicos distintos. Por ejemplo, si yo mezclo, ¿verdad?, un orbital 1s, ¿verdad?, con un 1p, vamos a tener que se nos van a formar dos orbitales sp, ¿ya? Ese va a ser su nombre por esta mezcla de orbitales, ¿ya? Aquí tenemos el mismo dibujo, ¿cierto?, donde tenemos un orbital s más un orbital p. Al superponerse, se van a hibridar y se van a formar dos orbitales híbridos sp, ¿ya? La hibridación de orbitales da como resultado orbitales de enlace denominados híbridos. Estos orbitales híbridos más generalizados son los sp, sp2, sp3 y spd. Los orbitales moleculares que forman los enlaces en una molécula son, en la mayoría de los casos, orbitales híbridos, ¿ya? Vamos a partir con los orbitales híbridos sp3, en este caso, ¿verdad?,
Partimos del estado fundamental del carbono, luego llegamos al estado excitado, ¿ya? Vamos a tener entonces que, al producirse la hibridación, vamos a formar en primera instancia orbitales sp3. Como tenemos 4 electrones desapareados, se van a formar 4 orbitales híbridos, en este caso del tipo sp. ¿Ya? Estos sp3, ¿ya? Cuando a nosotros nos digan sp3, nosotros tenemos que asumir, ¿verdad? Lo que ocurre que es la formación de 4 enlaces simples, ¿ya? Estos 4 enlaces simples van a tener al carbono al medio, por cierto, de una estructura que va a tener la forma de una pirámide de base triangular. Entre cada uno de estos átomos que va a estar en las puntas del enlace simple, va a haber un ángulo de 109.5 grados. ¿Ya? De esta forma, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar que estos orbitales híbridos sp3 van a tener una forma molecular tetraédrica. Y estos 4 orbitales sp3 tienen ángulos de enlace de 109,5 entre sí y van a formar entonces un tetraedro. Luego vienen los orbitales híbridos sp2, ¿verdad? Nosotros partimos del estado fundamental y llegamos al estado excitado, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Vamos a tener que se obtienen finalmente 3 orbitales híbridos sp2, ¿ya? Que finalmente nos van a dar una geometría, ¿verdad? Que nosotros denominamos trigonal plana o triangular plana, ¿ya? Entre cada uno de estos átomos, ¿verdad? Va a haber un ángulo de enlace 120 grados. Los 3 orbitales sp2 van a estar en el mismo plano, ¿verdad? Y van a formar entonces este triángulo. El orbital P restante se sitúa perpendicular a este plano, ¿ya? Aquí tenemos una vista, ¿verdad? Tenemos los orbitales sp2 y esos vendrían siendo los orbitales P, ¿ya? Aquí tenemos una vista lateral y así es como quedarían. Entonces, nosotros vamos a tener, cuando tenemos un orbital híbrido sp2 o un carbono que tiene hibridación sp2, significa que vamos a estar en presencia de un carbono que tiene por lo menos un doble enlace. ¿Ya? Puede tener hasta 2. Por último, tenemos los orbitales híbridos sp, donde a partir del estado fundamental, ¿cierto? Luego pasa al estado excitado, se van a formar 2 orbitales híbridos sp. En este caso, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, que la geometría que nos entregan estos orbitales, ¿verdad?, va a ser solamente lineal, ¿ya? También lo leíamos por ahí como diagonal, ¿ya? Los 2 orbitales sp van a estar alineados en 180 grados, y los otros orbitales p restantes, ¿verdad?, que son estos que están acá, se sitúan perpendiculares a esta línea, y tenemos los orbitales sp. Entonces vamos a tener que se forman, cuando nosotros pensemos en un orbital híbrido sp, vamos a estar hablando de carbonos que tienen un triple enlace, ¿ya? Aquí tenemos una tabla resumen, ¿cierto?, donde tenemos los distintos tipos de hibridación que hemos presentado hasta el momento, ¿ya? Y es la denominación más utilizada, ¿cierto? Vamos a tener que las formas de las moléculas enlazadas por orbitales híbridos está determinada por los ángulos entre estos orbitales. Vamos a tener que la hibridación sp3, ¿verdad?, tiene una forma tetraédrica con ángulos de 109,5. Por ejemplo, tetracloruro de carbono o metano, ¿ya? Vamos a tener la hibridación sp2 que nos da una forma trigonal de un triángulo o triangular plana con ángulos de 120 grados. Por ejemplo, el tricloruro de boro, el eteno, también que habíamos visto que era con doble enlace, nos va a dar una forma triangular plana. También vamos a tener la hibridación sp, que en este caso, ¿verdad?, es una forma lineal con ángulos de 180. Ejemplo, el caso del etino.
Los carbonos que tengan, ¿verdad?, dos dobles enlaces también van a tener una geometría molecular lineal, ¿ya? Así que hay que considerar eso. Aquí tenemos otro resumen ahora con la geometría, ¿cierto? Que el tipo de hibridación nos va a determinar la geometría molecular, que se resume en este cuadro que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Geometría molecular tetraédrica, el carbono se encuentra, ¿verdad?, en el centro de un tetraedro y los enlaces se dirigen hacia los vértices. Geometría triangular plana, el carbono se encuentra en el centro de un triángulo, se forma un doble enlace y dos enlaces sencillos. Y geometría lineal se forman dos enlaces sencillos y uno triple. Y aquí tenemos 180 grados, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fórmulas de los compuestos de carbono. Como todos los compuestos químicos, ¿cierto?, las sustancias orgánicas nosotros las representamos mediante fórmulas. Debido a su diversidad y complejidad, además de la fórmula molecular, se suelen utilizar las fórmulas semi-desarrolladas y la fórmula desarrollada. Aquí tenemos un compuesto, en este caso es este, que tiene 3 átomos de carbono y tiene 8 átomos de hidrógeno, ¿ya? Tenemos la fórmula molecular, 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrógeno, ¿ya? Pero esta fórmula molecular no es suficiente para que nosotros definamos que este es el propano, ¿ya? La fórmula semi-desarrollada nos indica que el primer carbono está unido a 3 hidrógenos y está unido a su vez a un carbono. El segundo carbono está unido a 2 hidrógenos y a su vez a los otros 2 carbonos. Y el último carbono está unido a 3 hidrógenos. Y tenemos un grupo CH3, CH2 y CH3. Y la fórmula desarrollada explicita el tipo de enlaces que nosotros vamos a tener entre cada una de estos átomos. Vemos que el átomo de carbono en toda la molécula están unidos por enlaces covalentes, ¿cierto?, simples. Así que cada uno de estos carbonos va a tener hibridación sp3, ¿ya? En general, en la fórmula desarrollada no se considera, ¿cierto?, la inclusión de ángulos, ¿ya?, sino que es para darnos una idea de cómo es esto, ¿ya? Voy a compartir la pizarra. Vamos a tener entonces, antes de esto, aquí tenemos otra representación, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar maquetas para poder representar una molécula, ¿cierto? Y en este caso sí están considerados los ángulos de enlace. Esto es un modelo molecular de pelotas y varitas, ¿ya? O bolitas o esferas y varas, ¿ya? Que nos da cuenta entonces del tipo de enlace que se forma. En este caso, ¿verdad?, tenemos la fórmula empírica, que es el CH2O. Tenemos la fórmula molecular, ¿cierto?, que en este caso no coincide con la fórmula empírica, que sería C2H4O2. Y aquí tenemos la fórmula estructural. En este caso, ¿verdad?, tenemos que el primer carbono es un carbono con hibridación sp3, solo tiene enlaces simples. El segundo carbono tiene un enlace doble, por lo tanto tiene hibridación sp2. Está unido por un enlace doble al oxígeno, que es lo que nosotros tenemos acá. Y por último, tenemos un oxígeno, ¿verdad?, que está unido por enlace simple al carbono y al hidrógeno, que es lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Y aquí tenemos un modelo molecular denominado Space Filling. Esto se hace necesariamente con un computador, ¿ya?, porque involucra todas las nubes electrónicas de cada uno de los átomos involucrados, ¿ya? Ahora les voy a compartir la pizarra para que veamos otro tipo de eh, forma de representar esto. Nosotros habíamos hablado, ¿verdad?, lo vamos a hacer con este mismo, del ácido acético, que es nuestro conocido ya CH3COOH, ¿verdad? Esa es su fórmula estructural. Ahora, muchas veces para no tener que estar escribiendo cada uno de los enlaces, ocupamos una forma de representar estas moléculas que se denomina palotes, ¿ya?
en este caso, va a estar dado por una línea, ¿ya? Porque solo hay dos carbonos. Cada uno de los vértices, ¿verdad?, va a corresponder a un carbono. Eso está implícito, ¿ya? La línea va a corresponder al tipo de enlace que nosotros tenemos, ¿ya? Si nosotros no especificamos nada, se asume intrínsecamente que el resto de los átomos que están unidos a este vértice son hidrógenos, ¿ya? Aquí lo vamos a explicitar. Vamos a tener entonces un hidrógeno y un hidrógeno. Y en este otro caso, ¿verdad?, vamos a tener un doble enlace con un oxígeno, ¿verdad?, y un OH. Esto, la forma de dibujarlo, ¿verdad?, esto también podríamos escribirlo así simplemente, ¿ya? Y con esto, ¿verdad?, nos simplificamos harto de tener que estar escribiendo todos los carbonos, ¿ya? Nuevamente recordemos que este carbono y este carbono son el mismo y tienen hibridación sp3. Este carbono que está acá, como tiene un doble enlace, tiene hibridación sp2, ¿ya? Y dentro de esto, hasta cierto punto, nos da una idea de cómo es la geometría de la molécula, ¿ya? Que esta representación estructural, ¿verdad?, no nos da esa idea, ¿ya? Los átomos o sea, los compuestos de carbono, ¿verdad?, nosotros los vamos a clasificar según sus familias, ¿ya? Eh, Al igual, ¿verdad?, que la familia, nuestra familia, ¿cierto? Todos los miembros de la familia, ¿verdad?, tienen un comportamiento más o menos similar, ¿ya? En el caso de las moléculas orgánicas, ¿cierto?, nosotros vamos a tener que es un conjunto de compuestos de comportamiento químico semejante debido a la presencia en la molécula de un mismo grupo funcional. Un grupo funcional es un grupo de átomos que están unidos de forma característica y que identifican los compuestos de una misma familia orgánica, y es el responsable de la semejanza de sus propiedades químicas. Algunos grupos funcionales que vamos a tener en esta tabla y que vamos a revisar en detalle a continuación. Vamos a tener, por ejemplo, el grupo hidroxilo, que va a ser, esa rayita significa que este grupo está unido a un átomo de carbono, ¿ya? Vamos a tener que este es el grupo OH, de la familia de los alcoholes. Un ejemplo, el etanol o alcohol etílico, ¿verdad?, que está en las bebidas alcohólicas. Tenemos un grupo carbonilo, que es un carbono que va a estar unido a otros dos carbonos, ¿cierto? Y en este caso, bueno, también puede estar unido a un hidrógeno. Vamos a tener la familia de las aldehídos y cetonas. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del propanal y de la butanona. Cuando una acetona, ¿verdad?, este grupo está al medio de la cadena, y cuando es un aldehído está al final, ya en uno de los extremos. También tenemos el grupo carboxilo, que en este caso, ¿verdad?, nuestro átomo de carbono está unido por un doble enlace a oxígeno y por un enlace simple a un grupo OH, ¿ya? Es como que este grupo carbonilo yo le pusiera un grupo OH al final. Y además, este es un grupo terminal que va a estar unido a una cadena. Y en este caso nosotros hablamos de los ácidos carboxílicos. El que acabamos de ver, ¿cierto?, es el ácido etanoico o ácido acético. También tenemos algunos compuestos que tienen dentro de su fórmula un grupo N unido en general a hidrógenos, ¿verdad?, o a carbonos. En este caso hablamos de las aminas, ¿ya? Aquí tenemos la metilamina, que es CH3NH2. Van a haber tres grandes grupos de familias. Tenemos los derivados halogenados, los compuestos oxigenados y los compuestos nitrogenados, ¿ya? Antes de eso, vamos a partir hablando de lo que son los hidrocarburos, ¿ya? Estos hidrocarburos, ¿cierto?, son compuestos orgánicos en cuyas moléculas solo vamos a tener la presencia de carbono e hidrógeno, ¿ya? Estos compuestos van a formar cadenas de átomos de carbono
más o menos ramificadas, que pueden estar abiertas o cerradas, y pueden tener enlaces dobles y triples, ¿ya? Según la forma de la cadena y el número de enlaces que presentan, vamos a distinguir, o el tipo de enlaces que presentan, vamos a distinguir distintos tipos de hidrocarburos. Vamos a tener de cadena abierta, que pueden ser saturados, como los alcanos, insaturados, que van a tener presencia de dobles enlaces en el caso de los alquenos, y triples enlaces en el caso de los alquinos. También pueden ser de cadena cerrada, que son los alicíclicos, donde vamos a tener los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Ciclos con solo enlaces simples, ciclos con por lo menos un doble enlace y ciclos con por lo menos un triple enlace. Y también vamos a tener compuestos aromáticos, ¿ya? Vamos a ver la nomenclatura de esto y algunos ejemplos más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de alcanos, ¿verdad? Tenemos el caso del metilbutano, donde vemos que hay solo enlaces simples, ¿ya? O sea, todos estos carbonos, ¿verdad?, tienen hibridación sp3. Aquí tenemos la presencia de un alqueno. Estos dos carbonos, ¿cierto?, forman un enlace doble, por lo tanto estos dos carbonos tienen hibridación sp2. Y estos otros dos carbonos, ¿verdad?, van a tener hibridación sp3. Aquí tenemos el 1-buteno, ¿ya? Aquí indicamos dónde está el doble enlace. Y tenemos los alquinos, ¿cierto?, donde vamos a tener la presencia de por lo menos un triple enlace. En este caso, estos dos carbonos van a tener hibridación cada uno, ¿verdad?, sp, mientras que estos carbonos terminales van a tener hibridación sp3. Aquí tenemos un ciclo alcano, ¿cierto? Está formando un ciclo cerrado, ¿ya? Que lo podemos dibujar según como mostramos, solo como la figura geométrica. Aquí tenemos un ciclo alqueno, en este caso es un ciclo hexeno, ¿verdad? Está formado por 6 átomos de carbono. Cada uno de estos átomos de carbono que señalo, ¿verdad?, tienen hibridación sp3, mientras que estos donde está el doble enlace, cada uno de estos carbonos tiene hibridación sp2. Y por último, hablamos de los hidrocarburos aromáticos, ¿verdad?, que nos pueden parecer iguales, ¿cierto?, a un ciclo alquino. Pero la verdad, ciclo alqueno, perdón. Pero la verdad es que en este caso nosotros tenemos que son compuestos especiales donde sus dobles enlaces se van moviendo, ¿ya?, de una posición a otra. Por lo tanto, muchas veces se dibuja como el benceno, ¿verdad?, que el compuesto ACE, se dibuja como un ciclo de 6 carbonos con un círculo al medio, indicando, ¿verdad?, que están rotando entonces estos dobles enlaces, ¿ya? Dentro de las familias de la clasificación de los compuestos de carbono, tenemos, ¿cierto?, eh, los alcoholes, ¿verdad?, cuyo grupo funcional son el grupo hidroxilo o H, ¿verdad? El ejemplo más simple es el metanol o alcohol metílico, que se utiliza como alcohol de quemar. Tenemos el etanol, que se utiliza como desinfectante, y el alcohol de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Aquí tenemos varios ejemplos de estos, ¿verdad?, alcoholes, ¿ya? Luego tenemos los éteres. El éter es como que yo a un alcohol le hubiera sacado el hidrógeno y lo estuviera uniendo este oxígeno a otro carbono, ¿verdad? Van a estar dentro de la cadena, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tenemos el dietiléter, que es o también se le denomina éter a secas. Se usaba antiguamente como anestésico, ¿ya? También tenemos el etil-metil-éter. Aquí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el fenol, que es un alcohol derivado del benceno. Tenemos nuestro dietiléter, ¿verdad? Ahí tenemos el oxígeno. El dimetiléter, el propanotriol, ¿verdad? Aquí tenemos un alcohol con 3 grupos OH, ¿verdad?, que es la glicerina. El etanodiol, que tiene 2 grupos OH, que vendría siendo el etilenglicol. ¿No es? Aquí hay un error, nos sobra una E, ¿ya? Siguiendo con los compuestos oxigenados, ¿verdad?, tenemos lo que son los aldehídos, ¿verdad?, que es un grupo terminal, que lo podemos simplificar y colocar como CHO, 8, ¿verdad?
Y un poco más desarrollado es un carbono unido por un doble enlace en oxígeno y a un hidrógeno por un enlace simple. El aldehído más simple es el metanal o formaldehído o formol, que se usa para conservar muestras de tejido orgánico, ¿verdad? Cuando ustedes ven algún trozo, ¿verdad? De un órgano, ¿verdad? Los conservan en unos frascos rellenos de un líquido. Ese es el formaldehído. También tenemos el benzaldehído, que es el responsable del aroma de las cerezas, ¿ya? También tenemos las cetonas. En este caso nosotros sacamos este hidrógeno, ¿cierto? Y hacemos que este grupo CO, ¿verdad?, esté dentro de la cadena. Tenemos la propanona o acetona, que es el disolvente más común de los quitasmaltes de uñas, ¿ya? Tenemos la butanona también. Aquí entonces tenemos distintos ejemplos y su representación. Tenemos aquí el caso del benzaldehído, el formaldehído, ¿verdad? El benzaldehído que era el responsable, ¿cierto?, del olor a cereza, ¿ya? La propanona o acetona, aquí tenemos otra acetona más, ¿ya? Otra cetona más. Dentro de los otros compuestos oxigenados que nosotros tenemos están los ácidos carboxílicos, que podemos representarlos como COOH, o también desarrollar un poco esto más y dejarlo como carbono unido por un doble enlace en oxígeno y por un enlace simple a un grupo OH. El ácido más simple es el ácido metanoico o ácido fórmico, que es el responsable, ¿verdad?, de esta picazón que nos producen las ortigas y las hormigas rojas. También tenemos el ácido etanoico o ácido acético, que nosotros hemos estudiado harto en el capítulo de ácido base. Y el componente básico del vinagre se usa como acidificante y como conservante también, ¿ya? También tenemos lo que son los ésteres, ¿ya? No confundir con los éteres. Los ésteres entonces va a ser este grupo, ya no va a ser terminal, es como que yo le sacara el hidrógeno a este grupo OH, ¿verdad? Por lo tanto, va a ser un carbono unido por un doble enlace en oxígeno y unido por un enlace simple a este otro oxígeno. El oxígeno va a estar unido a otro carbono y este carbono va a estar unido a otro carbono también. Por lo tanto, este grupo no va a ser terminal, sino que va a estar dentro de la cadena. Aquí, por ejemplo, tenemos el etanoato de butilo o acetato de butilo, o el etanoato de exilo o acetato de exilo, que se usa ambos se usan en alimentación, como el primero como el etanoato de butilo, como el aroma de piña, y el segundo como el aroma de pera. Aquí tenemos estos ejemplos, ¿verdad? Y aquí tenemos el acetato de pentilo o el etanoato de pentilo, que nos da el olor de las bananas, ¿ya? Así que cuando nosotros utilizamos, ¿verdad?, creamos algún alimento y queremos darle cierto olor característico, ¿ya?, utilizamos estos compuestos que vendrían siendo ésteres, ¿ya? Luego tenemos los compuestos nitrogenados, ¿verdad? Vamos a tener en primera instancia las aminas, donde un nitrógeno está unido por un enlace simple a un átomo de carbono, ¿ya? También, si está unido a dos átomos de hidrógeno, hablamos de una amina primaria. Si está unido a dos átomos de carbono y a solo un átomo de hidrógeno, vamos a hablar entonces de una amina secundaria. Y si este nitrógeno está unido a tres átomos de carbono, vamos a hablar de una amina terciaria, ¿ya? Vamos a tener algunos ejemplos como la metilamina, que es la responsable del olor del pescado fresco, la metiletilamina, ¿cierto? Metiletilamina, o la trietilamina. Aquí tenemos una amina terciaria, ¿cierto? Está unida a tres carbonos, ese nitrógeno. Tenemos las amidas, ¿verdad?, que va a ser un grupo carbonilo, CO, unido a un grupo amino, ¿ya? En este caso, esto vendría siendo un grupo terminal, ¿ya? Tenemos la etanamida, por ejemplo, o acetamida, que se usaba antiguamente como anestésico. También tenemos los nitrilos, ¿ya? Que es un carbono unido con un triple enlace a un nitrógeno. Este es un grupo terminal, ¿verdad? El más simple es el metano nitrilo o ácido cianhídrico, del cual se derivan los cianuros. También tenemos el etano nitrilo, ¿ya?
Los cianuros, ¿cierto? Se ocupaban antiguamente, o sea, parece que todavía se ocupan en la cámara de gases, ¿cierto? Para las ejecuciones de los presos en Estados Unidos. Luego tenemos lo que son los compuestos halogenados, ¿ya? Donde nosotros vamos a tener en su fórmula general un grupo X y un grupo R. R se le denomina a cualquier radical, ¿cierto? O pedazo de cadena que representa el resto de la molécula, ¿ya? Y X va a ser el grupo funcional, y en este caso, cuando hablamos de compuestos halogenados, vamos a representar esta X por un átomo de halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo, ¿ya? Algunos ejemplos, tenemos el 1-yodo propano, ¿ya? Que es este que tenemos acá. Tenemos el 1,3-dibromo benceno o el meta-dibromo benceno, ¿ya? Aquí tenemos el 1,4, ¿verdad? Diclorobutano. Y por último tenemos el trifluorometano, ¿ya? Vamos a ver cómo se nombran todas estas cosas, las reglas, más adelante. Y por último, mostrarles, ¿cierto? Dentro de estos compuestos vamos a tener compuestos que pueden tener varios grupos funcionales, ¿ya? Podemos tener algunos que tengan grupos ácidos, grupos cetonas, aldehídos juntos, alcoholes también, alquenos, alquinos, ¿verdad? Así que las posibilidades son infinitas. Uno que a nosotros, desde el punto de vista biológico, nos tiene que llamar mucho la atención, corresponden a los aminoácidos. Nosotros tenemos que las proteínas, ¿verdad? Son polímeros naturales que están constituidos por largas cadenas de estos aminoácidos enlazados, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos la glicina, donde tenemos que un carbono, ¿verdad? Está unido a un grupo CO, o sea, por un doble enlace a un oxígeno y a un grupo H. Este sería un grupo carboxilo, ¿verdad? Que está unido a un grupo amino, ¿ya? Aquí tenemos un ácido y aquí tenemos un grupo amino, por eso es que sean aminoácidos. Y esta molécula va a tener un comportamiento dual. Por una parte, el grupo amino es un grupo que tiene un comportamiento más de base, mientras que el grupo carboxilo es un grupo ácido. Por lo tanto, tenemos esas dos posibilidades dentro de la misma molécula. Muchos de los aminoácidos que nosotros debemos considerar en los alimentos, ¿cierto? Son aminoácidos esenciales, que nosotros, por cierto, no podemos sintetizar. Y por lo tanto tenemos que, para poder cumplir con ciclos metabólicos, ¿cierto? Y con la eh, generación de ciertas proteínas, nosotros tenemos que consumirlo a partir de alimentos o suplementos alimenticios, si es que no consumimos cierto tipo de alimentos. Por ejemplo, hay aminoácidos esenciales que están presentes en la carne. Si nosotros no consumimos carne por opción, ¿verdad? Tenemos que encontrarlos en otras fuentes de alimentos o de alguna pastilla, un suplemento alimenticio, cosa de poder incorporarlos en nuestra dieta, ¿ya? Es por esto que, a pesar de que hay gente que es vegana y restricta y todo el cuento, cada cierto tiempo vemos algunos casos de personas que alimentaban a sus hijos a sus hijos pequeños, ¿verdad? Lactantes inclusive, con nada de origen animal. Y por lo tanto sufren algunas complicaciones y enfermedades porque hay estructuras esenciales que sobre todo se van formando en la primera edad, como el cerebro, ¿cierto? Que requieren de estos aminoácidos esenciales. Por lo tanto, es importante que un niño consuma grasas, ¿cierto? De origen animal y también carnes de origen animal, ¿cierto? Para poder desarrollarse de forma adecuada. Bien, esto era la introducción a lo que es la química orgánica.